vector solo encontrado de alguna manera, o bien puedo colocarlo, por ejemplo, con un vector un poco más grueso, así, con este ejemplo, ¿verdad? O puedo tener simplemente, como si tuviera una pieza al cual le aplicamos con una barra aquí, le aplicamos una fuerza para acá, igual una fuerza para acá. Pero el efecto es el mismo. Entonces, o lo van a ver así, o lo van a ver así, o lo van a ver así. ¿Qué pasa cuando tomamos el elemento diferencial de esta pieza? Ese elemento diferencial va a tener un esfuerzo por tanto. Es decir, no existe esfuerzo axial, es solamente va a producir un tau. Entonces, vamos a empezar algunas definiciones. Primero, si yo tengo una pieza cuando no existe par, esta línea, este punto, está alineado con este punto. Si este es el punto A, este es el punto B. Cuando yo tengo un par, es decir, cuando yo hago esto, por ejemplo, este para allá y este para acá, vamos a pensar que esto como si lo tuviéramos retenido, ¿verdad? Entonces, este punto va a pasar a este punto B'. Él se va a desplazar así. Fíjense que, si ustedes observan, si unimos esta línea con esta, ya esta está unida y nos vamos al centro, se va a formar un ángulo hacia adentro, un ángulo se va a formar este ángulo que vamos a llamar ángulo de torsión. Aquí se forma un ángulo. Este ángulo lo denominamos phi. Donde phi es el ángulo de torsión. ¿Ok? Fíjense que ese ángulo de torsión va a ser diferente en este punto, donde este punto es L, que el ángulo de torsión que se forme más hacia este punto. ¿Me explico? Si yo tomo este punto a una distancia X de acá, yo voy a tener un ángulo de torsión que es phi sub X. Un ángulo de torsión que va a ser una pues phi sub X. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes cuando aplican a un cuerpo, pues simplemente él se va a girar, a torcer este ángulo. Yo posiblemente lo que haga es que le anote las fórmulas más que la demostración de la misma. De cómo se obtiene ese ángulo. En cualquier caso, se puede hacer, aquí sería 260, pero se puede hacer por relación de trigonometría. Ok, así. Voy a hacer otro dibujo, porque posiblemente me va a hacer falta otro dibujo adicional de esta misma pieza. Que es este. Vamos a tomar un trozo más pequeño de la pieza. Tenemos esta lista que vimos ahorita. Claro, lo que pasa es que este dibujo está hecho al contrario, o sea, ahora se vamos a tratar de hacerlo de la misma manera que queremos.
dicho por el momento es que este de aquí es phi. Este ángulo de acá es phi. Pero fíjense que hay un segundo ángulo. Hay un segundo ángulo. La diferencia con respecto a este, aunque se lo es más grande, es que vamos a tomar un elemento diferencial. Un diferencial. Vamos a tomar un trocito. Y aparece este otro ángulo. Este otro ángulo es este que se toma aquí. Que en este caso es diferente el ángulo en la superficie que el ángulo hacia adentro. O sea, si ustedes fuera más adentro, se va a obtener también un gamma, pero ese gamma va a ser más pequeño. No sé si se lo ven, pues simplemente a medida que tú bajas, el gamma va a ser más pequeño. Este gamma, si nosotros voy a tratar de hacerlo tridimensionalmente, pero aquí se ve. Si nosotros estamos acá y yo estoy midiendo ahorita es este aquí. Pero cuando yo tomo un cilindro más adentro, el gamma que voy a obtener va a ser más pequeño que el que en la superficie. Me explico, cuando yo tomo este cilindro de adentro, el gamma que obtenga cuando es poniente va a ser más pequeño. Ahí posiblemente no se lo mostré bien, pero tal vez lo veamos luego más como facilita. Ok, fíjense. Lo que sí es cierto es que ese gamma es de la forma el gamma en el borde superior, que le llamamos gamma máximo, es de la forma B', B' sobre A. Esta B voy a cambiar otra vez a la letra minúscula para que no se pierda. Esta es la B y esta es la B'. ¿Okay? Entonces, B' es este cateto, ¿verdad? Y AB, si este es el punto A, este es el punto B, ¿verdad? Entonces, el ángulo ok. Si ustedes recuerdan, la definición de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, esto realmente lo que estoy haciendo es hallando el seno de este ángulo. ¿Sí? ¿Me explico? El seno de este ángulo es el cateto opuesto, que es equivalente. Hay una trampa porque esto es realmente un arco, pero si yo tomo esto muy pequeño, ¿verdad? Quiere decir que esto se aproxima ya a una recta. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, que es algo. ¿De acuerdo? Estoy hablando de la hipotenusa del todo, pero la diferencia es muy poca. Quiere decir, y recordar que el seno de un ángulo teta, de un ángulo alfa, para no confundir después, si el ángulo es pequeño, es aproximadamente al ángulo. ¿Okay? Cuando yo tengo ángulos pequeños, su seno se aproxima al ángulo. Por funciones de matemáticas dependen del ángulo. Entonces quiere decir que esta expresión viene de este concepto. Aplicamos esto, tenemos esta. Entonces lo que habría que ver es expresar B' ya en función de valores más razonables, y esto es simplemente R de phi, esto de aquí es R de phi de x. R de phi de x.
BB', ¿qué es esto? ¿Qué es el valor de phi R de phi? R de phi, ok. Ok. Vuelvo de acá. Esta línea, si fuera un arco, es el radio por phi. Si yo tengo un elemento diferencial, tendré un elemento diferencial de phi, ¿verdad? Y entonces, esta expresión es el radio por el ángulo. Este término es esto. Esta distancia es, si fuera arco, fuera R de phi. Y por tal motivo tengo esta expresión. Y esto es porque este es de esto. Este es el punto A al punto B. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que en realidad la deformación máxima, porque esta solamente ocurre en el caso máximo, esa es la expresión para el máximo, es igual a simplemente R de phi de x. En realidad, esto de phi de x vamos a definirlo de phi de x. Vamos a decir que es diferencial θ, donde θ es ángulo de deformación por unidad luz, por unidad de longitud. Ustedes miran, ¿y qué es este gamma? Este gamma es la deformación por la expresión de corte. O sea, si ustedes recuerdan, hay una ley de Hooke que decía que el esfuerzo de corte es igual a la deformación cortante, pero al módulo de corte por la deformación cortante. Esta expresión, ese ángulo, que tendría que expresarse en radianes, y no en grados, sino en radianes, es este ángulo. Entonces, no queda limitar esta expresión, pero en principio el gamma es deformación constante. Ok. Deformación constante. Si organizamos eso de alguna manera, y aparte de eso, imagínense que para aprovechar esta figura que tenemos aquí, nosotros llamamos esta distancia, esta figura, la llamamos R, pero si estamos en un punto hacia adentro, es ρ, o sea, un radio inferior a R es ρ. Por tal motivo, nosotros podríamos también expresar el gamma a la altura de este radio más pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de gamma, me estoy refiriendo al gamma por respecto a. Por eso esto aparece en el resumen esta ecuación. Acá. Una que dice que ρ también se puede escribir como, perdón, esto es igual a ρ por θ, ¿verdad? Que es igual, si lo quiero relacionar con el ρ, pues simplemente ρ a relación 2 sobre S, R por el delta más. Esto es simplemente un juego de palabras, un juego de mover las ecuaciones. Ahí no hay nada adicional a conocer. Entonces, repito otra vez, tenemos ángulo de torsión, phi, tenemos ángulo de torsión por unidad de longitud. O sea, yo por ejemplo puedo decir, mire, yo tengo una bala, esta no es circular, pero digamos que tengo una bala, y cuando yo hago así,
con respecto a este punto hay un ángulo de torsión de este punto, y ese ángulo de torsión lo mido aquí, y eso hasta lo que se desvió, ¿verdad? Pero yo también puedo decir un ángulo de torsión por unidad de longitud. Agarro esto, veo cuánto mide y lo divido entre la longitud. Si esto es 1 metro, el ángulo que ve es tantos grados en 1 metro, entonces tantos grados por metro. Y entonces tengo ángulo de torsión por unidad de longitud. ¿Están claros? Claro, a lo que iba. Normalmente hay restricciones cuando hacen un diseño, cuando hacen una selección de material, una restricción de ángulo de torsión. O sea, el material tú no puedes tener un ángulo de torsión superior a tanto, porque digamos tiene una limitante en ese sentido, ¿verdad? Pero también puede ser limitante de ángulo de torsión por ejemplo. Tú tienes un eje, digamos, un eje de una embarcación, tienes aquí la propela, digamos la parte motriz viene aquí con un engranaje, y entonces tú tienes esto, no sé, tienes apoyado, vamos a poner, hay un apoyo aquí y hay un apoyo en la música. Entonces, dependiendo del tipo de material y dependiendo de las dimensiones de este eje, pues es posible que tenga una restricción y no pueda tener un ángulo de torsión mayor de tanto. Entonces, si tú quieres que el ángulo de torsión sea menor, entonces lo hace más robusto. Lo hace más grueso, por ejemplo, un diámetro mayor, entonces él se te va, o aplica menos carga. O sea, aplica menos par o hace menos. Bueno. Okay. La otra restricción es por efectos de esfuerzo TAP. O sea, vamos a tener dos restricciones, una por ángulo de torsión, bien sea por unidad de longitud o bien sea ángulo de torsión normal, o bien simplemente por el esfuerzo de corte TAP. La relación de esfuerzo de corte yo lo voy a hacer en la demostración. De todas formas, si ustedes siguen el libro o si vienen los mismos resúmenes, van a entender cómo obtener la ecuación correspondiente de esfuerzo cortante por torsión. Restricciones por ángulo de fricción, de torsión, o también tienes por ángulo de torsión por unidad de longitud, que es lo mismo, pero que expresado de otra manera, y por el esfuerzo cortante. O sea, la otra restricción es, mira, ese material no puede soportar más de tanto TAP. Okay. Puede tener esa otra restricción. Y eso te puede, digamos, obligar a establecer dimensiones o selecciona material o selecciona dimensiones o selecciona las dos para poder cumplir la condición correcta. Ok, entonces voy a escribir esta ecuación aquí para que no quede en el aire para otras ecuaciones derivadas de esto, por si acaso hay un ejemplo más adelante que tengan que utilizar. ¿Qué pasa cuando tengo una pieza hueca? Bueno, cuando tengo una pieza hueca tengo un radio 1 y un radio 2. El radio 1 lo llevamos en el interior y tengo un radio 2. Bueno, yo puedo hallar la gamma máximo y el gamma mínimo. ¿Por qué? Porque simplemente el gamma en la pared exterior y el gamma en la pared interior. O sea, partiendo de una pieza que sea hueca, es lo que quiero decir. Y por tanto motivo va a tener. Entonces simplemente la forma de expresarlo es que el gamma máximo va a ser igual al R2 por phi sobre L. Déjame ver si L, esa L donde salió, para ver. Sí, ok. Pero esa, lo que pasa es que esa viene Jesús de vamos a retomar otra vez esta fórmula que está aquí. Esta fórmula, el gamma es genérico para cualquier valor de gamma, de radio. Si yo tengo el radio 2, ¿verdad? Yo agarro, multiplico el radio 2 por el teta, que va a ser phi sobre L. Cuando lo tengo de manera diferencial, este es el teta.
pero cuando lo tengo, si conozco el L, ¿verdad? Entonces obtengo el valor correspondiente en ese punto que es phi sobre L. Lo que les estoy diciendo es que delta phi sobre delta x es igual a phi sobre L. Son equivalentes a la otra. Por eso es que aparece esta expresión y después aparece esta expresión que va a ser el R1 por phi sobre L. ¿Ok? Se puede expresar las dos, se pueden relacionar los dos diciendo que el gamma mínimo va a ser igual a R1 sobre R2, el gamma máximo, porque en este caso el máximo es el gamma del 2. O sea, si yo relaciono estas dos ecuaciones, pues simplemente puedo obtener, si ya evalúo el decima máximo, lo que hago lo multiplico por R1 y lo divido entre R2. ¿Está bueno? También como prueba de eso. Ok. La otra cosa que quería entonces mostrarle es la ecuación de, aquí aparece la demostración, vamos a verla rapidito. Fíjense que esta expresión que tenemos aquí también se presenta otra consideración, el estado máximo, metiendo los valores va a ser igual al G por el R por el teta. Este estado máximo va a ser igual al G por el teta y va a ser igual también, y el K, y el K es igual a G por el rho por el teta. ¿Verdad? Ok. Se puede también relacionar estos dos entre sí diciendo que pero eso no va a ser lo... No, eso no voy a hacer. Fíjense, luego tenemos lo que llamamos la fórmula de torsión, es decir, la fórmula de torsión es esta. Fórmula de torsión. Esa fórmula de torsión lo que dice es que el esfuerzo cortante va a ser igual al torque por el radio exterior sobre el momento de inercia polar. Primero vamos a tratar de visualizar de dónde sale esta ecuación. Esta ecuación no tiene que ponerse de memoria, pero tiene que tenerla a la mano porque vamos a utilizar esta ecuación. ¿Eso es una T o un T? Este es torque y este es tau. T es torque, que es el equivalente a lo que hemos llamado N, pero en el caso de la forma se traduce como T. Y este es tau. O sea, este T es tau. O sea, este es el esfuerzo cortante y este es el torque. ¿Y la I? Y la I es el momento de inercia polar. Si quiere antes vemos lo que es momento de inercia. Ustedes cuando vieron mecánica 1, ustedes definieron I. El I era el integral el I integral de rho cuadrado diferencial. Me explico. Vamos a ver, esto no viene para explicarlo, pero ustedes tienen un cuerpo para un sistema de referencia infinito. Si tú ubicas cada porción de ese
de esa pieza, o sea, cada diferencial de área, y vas a trazar el ángulo, el punto de posición. O sea, este punto tiene una posición, ¿no? ¿Ok? Entonces, por definición, si tú agarras esto, sacas la raíz cuadrada, el diferencial área tiene el momento de inercia. Ojo, este es el momento de inercia por A. Fíjense que no acá. Yo puedo hallar el momento de inercia con respecto a este eje, entonces momento de inercia con respecto al eje. Entonces es igual a la integral de y cuadrado diferencial A. Me explico. Esta distancia que está aquí es y. Y de aquí al eje. Entonces sería y cuadrado diferencial. Ese momento de inercia en x. El momento de inercia en y es igual a la integral de x cuadrado diferencial. Es decir, esta distancia x, entonces el momento de inercia que nos produce con respecto al resto del medio, que me produce con respecto al vector. Entonces, eso es lo que ustedes vieron anteriormente como momento de inercia. Tanto momento de inercia normal o momento de inercia. Esto tenemos o sea, para el próximo tema, ahorita lo voy a desarrollar, para el próximo tema tenemos que hacer repaso de momento de inercia de figuras. ¿Por qué figuras? Voy a hallar momento de inercia en una viga tierra, pero también lo puedo hallar en un círculo. Voy a momento de inercia referente a centroide, referente a cualquier otro eje. ¿De acuerdo? Cualquier punto. Pero en principio nosotros para efectos de, tanto para el estudio de resistencia como para el estudio de dinámica, que después lo veis en mecánica, ustedes tienen que saber los momentos de inercia de masa. En el caso de dinámica lo que hace es que se habla de momento de inercia de masa. Entonces, en lugar de aparecer aquí, GA es diferencial de masa. En este momento solamente me interesa que ustedes sepan el momento de inercia de figuras circulares por el momento. Ojo, el tema de torsión también se aplica para piezas que no sean circulares, es decir, esta pieza no es circular y entonces habría que ya no mencionar esa figura con respecto a sus centros. En el caso de las figuras circulares, el momento de inercia es pi sobre 32 por el radio, por el diámetro a la base. Repito otra vez. Momento de inercia de piezas circulares pi 32 diámetro a la base. Da unidades a la cuadra. Si yo quiero saber el momento de inercia de una pieza hueca, entonces lo que hago es que es pi 32 del diámetro exterior a la 4 menos el diámetro interior a la 4. ¿Estamos claros? Repito, esta es la ecuación para momento de inercia de figuras. Ustedes pueden buscar en su anexo de los libros de mecánica o el mando, pueden ver el momento de inercia de cualquier tipo de figura con respecto a los centrones. ¿Me explico? No es lo mismo el momento de inercia referente a este punto, lo que quiero decir, que es referente a este punto. Cambio. Con respecto al centroide de la figura, de este círculo, es este. Si yo quiero hacer el momento de inercia de esta figura, pero con respecto a este punto, ya es otra cosa. Ya estoy en otra cosa. ¿De acuerdo? Lo primero es un círculo, aquí antes. Es un círculo. Esto es un círculo. Esto es un círculo hueco. Entonces, Solamente con lo que hace es la misma forma, solamente que le resta el exterior al interior. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si determinamos cómo se obtiene esta ecuación. Entonces, para ustedes que están llegando, les digo lo siguiente. Él está inclinado, ¿verdad? Él está inclinado, ¿verdad? ¿Él es portante ahí? Sí. Ah, ok. No es que sea que te un coñón. Entonces, fíjate. Torsión. Tenemos una pieza en la cual ahora ya no es, antes dijimos, bueno, vamos a trabajar caso axial, tracción con presión, corte puro, ahora vamos a aplicar torsión. Claro, esta pieza no es circular, pero igual, no puedes aplicarle torsión a cualquier pieza. ¿Qué produce esto? Si la pieza fuera circular, que es lo que siempre yo presumo, yo lo expreso
el efecto del torque, que por allá me he llamado T, o momento torsor T, yo lo expreso de esta manera gráficamente, o lo expreso como esto, con un vector un poco más gordo, con una M. Ojo, esto puede ser también que se dio contrario, o sea, que en lugar de esto puedo poner así. Solamente que bueno, este es así y este es así. Es la única diferencia. O también simplemente le pongo una fuerza que con un brazo A me produzca un par. ¿Qué pasa realmente en el trozo, en el trocito de metal? En el trocito de metal lo que pasa es que yo tengo, si yo no aplico par, o sea, si no aplico este par, este punto queda alineado con este punto. Pero cuando yo lo aplico para allá, ese punto se desplaza. Entonces aparecen dos cosas. Un ángulo que es el ángulo de torsión, que es phi, que es este. Y aparece también este ángulo que está acá, que aquí lo dice aparte, pero aparece este otro ángulo. Este ángulo es la deformación, en este caso de la periferia. Cuando digo deformación es la deformación unitaria. Así como teníamos en el caso de axial, que teníamos que el sigma es igual a E por epsilon, esta es la deformación longitudinal. Aquí tenemos que el tau es igual al módulo de corte por gamma. La ley de Hooke correspondiente para él. Entonces tenemos esta expresión. Fíjense que aquí lo que se presenta es cómo obtener esa gamma. Ojo, el gamma, si yo el phi, yo me voy a sacar, el phi me va a depender de la posición x. Es decir, aquí phi va al 0, punto A, va aumentando el phi hasta que llega a este phi. O sea que el phi va a función de x. Pero aquí lo que estamos a hacer es, esto es agarrar un trocito aquí y ampliar. Tenemos entonces el gamma. Fíjense que el gamma es de alguna manera este ángulo. El seno de este ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Si nosotros lo aproximamos, como este ángulo es pequeño, el ángulo, la función seno se aproxima al argumento. O sea, el seno de alfa se aproxima a alfa. Y esa alfa no es más que esta distancia, que es R delta phi sobre delta X. Recuerden que este es delta phi, este es R, este es el arco, arco es igual al radio por el ángulo, delta R sobre AB, que es. Y por tal motivo me queda esta expresión. Este es el delta máximo. Ojo, esta relación yo lo puedo denominar ahora delta teta, este ángulo de torsión por unidad de longitud. Pero yo puedo también hablar que ese delta teta sobre delta x es igual a phi sobre r, si tengo otra longitud, es equivalente a la ecuación. Ok, tenemos eso. Entonces tenemos como concepto ángulo de torsión, ángulo de deformación, si lo quieren ver así, o digamos la deformación real por corte, y tenemos ángulo de torsión por unidad de longitud, teta. Ángulo de torsión por unidad de longitud. Tenemos este concepto, tenemos el concepto de phi y tenemos el concepto de gamma. Ok. Esta ecuación es la que estamos ahorita tratando de mostrar. El esfuerzo cortante, cuando tú aplicas torsión, pues simplemente agarras un elemento diferencial acá y lo analizas, y él va a tener simplemente esos esfuerzos cortantes. Este para abajo, este para arriba. Lo que hay que ver es hacia dónde mueve. Si yo, por ejemplo, si yo muevo esto así, este punto, este trocito de cara aquí, va a tener un esfuerzo que le contrarresta hacia abajo. Hacia abajo. Si veo la parte de acá izquierda, si yo veo la parte derecha, me va a hacer lo contrario. Entonces, esto va a hacer hacia abajo, esto va a hacer para que haya estabilidad o equilibrio, este tiene que ser para arriba. Esto produce un movimiento así, hay que ponerlo al contrario. Por eso que yo hago esa secuencia. ¿Cómo obtener esta expresión? Bueno, simplemente la expresión, vamos a la fórmula, a la figura. Voy a borrar aquí para traer la figura que aparece en el resumen. Esta figura dice lo siguiente.
dos figuras, no sé si hacen los dos o una sola. Ok, vamos a hacer esta primero, después hace falta la otra. Una pieza circular de radio verde. Si tomamos un elemento diferencial, un diferencial área aquí, diferencial área, y aplicaron, y este punto, digamos, está a ρ, es decir, esta distancia, este ángulo es ρ. Ρ es más chiquito que R, es lo que quiero decir. Entonces, ρ. Entonces, si ustedes toman momento, el momento va a ser igual a fuerza por radio. Es decir, el momento, digamos, este igual, bueno, si es diferencial de momento, vamos a ponerlo aquí, diferencial de momento es igual a radio de ρ diferencial de fuerza. Pero este diferencial de fuerza, si el tau es igual a fuerza entre área, entonces esto finalmente va a ser, perdón, vamos a ponerlo como diferencial. Diferencial de B, diferencial de área, quiere decir que yo puedo transformar esto, ρ, tau, diferencial. O sea, lo que hago es sustituyo esa expresión y me queda esa expresión. Si ustedes buscan ahora el tau, por aquí, en algún sitio aparece tau. Aquí está, no sé si este me sirve. ¿Me sirve ese? Ok, aquí lo tenemos. Ah, no, este es lo que es. Yo acá no es tal. Pero esto está tratado. Ah, ok. Pasa que está escondido. Bueno, voy a escribirlo como acá aparece, después lo buscamos aquí. El torque es la integral de diferencial de momento, ¿verdad? Y eso es igual al tau es igual al tau máximo sobre R lo cuadrado diferencial de A. Vamos a ver dónde estoy. ¿Dónde estoy? Ok, esto está bien. Ok. Fíjense, si esto ahora lo organizamos, nos va a ser igual expresamos a ver, esto. Ah, ok, lo que pasa es que aquí hay una error. ¿Dónde está el error? Sí, el error es este. El error es que hay una. Esto es así. Ok, el error es que le falta la. Si ustedes sacan, esto lo pasé afuera, disculpen. Aquí